que cambiaron la historia de la humanidad. El sábado 26 de abril de 1986, una de las ciudades europeas con más proyección de desarrollo de la época, vería con sus propios ojos cómo la gran promesa de su ciudad se convertía en cuestión de segundos en uno de los lugares más indeseables y peligrosos del mundo, lleno de infertilidad y desolación. Esa noche, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior y con ello, la mayor catástrofe nuclear de la historia. En cuestión de minutos, los habitantes de este lugar pasaron de la tranquilidad de sus casas a recorrer las calles con desesperación para evacuar inmediatamente la ciudad, la gran mayoría sin la oportunidad de recoger ningún tipo de pertenencia. El accidente además no solo dejaría como consecuencia una prometedora ciudad en el abandono absoluto. Sus nubes radioactivas viajaron por todo el mundo amenazando con dejar más desastres a su paso y la evacuación de 116,000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Por ser considerado uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, el accidente nuclear de Chernóbil dejó una importante lección para la humanidad en el uso y manejo de este tipo de fuentes de energía. Durante la Edad Media, el avance de la humanidad fue arrinconado a un estado de estancamiento. El razonamiento y las libertades individuales fueron prácticamente sustituidas por un pensamiento colectivo, en el que las personas vivían condicionadas por una extrema visión moral de la religión. La Iglesia Católica había logrado lo que ninguna religión hasta ese momento: imponer todos sus ideales sobre todo Europa, Asia y posteriormente América. Para lograr tal propósito, la Iglesia se emplearía en la creación de una serie de organizaciones que trabajarían colateralmente con las mayores entidades eclesiásticas con el fin de combatir los actos de herejía. Fueron llamados conjuntamente como la Inquisición. A partir de su fundación en 1184, un reinado de terror y sangre se propagaría por toda Europa. La maldad natural del ser humano tenía por fin carta blanca y además la aprobación de la máxima representación católica. La herejía, es decir, toda aquella conducta o comportamiento que estuviese en contra de los principios de la religión católica, era castigado con la pena de muerte y con todo tipo de torturas inenarrables en este espacio. Es imposible estimar todo el daño humano que ocasionó la Inquisición durante sus más de 500 años en función. Durante este tiempo triste de la historia, miles de personas fueron torturadas y asesinadas con todo tipo de artilugios infernales o quemadas vivas por cargos que fueron a menudo injustos e infundados. La religión que alguna vez fue asociada con la misericordia y la bondad se había convertido en la entidad más infernal que haya pisado la tierra. Ha sido la mayor catástrofe de sanidad pública de la historia. La enfermedad se esparcía como el aire y en cada esquina el padecimiento y la muerte estaban presentes. Los que aún no habían sucumbido a la enfermedad caminaban por las calles flagelándose con la vaga esperanza de que Dios les salvara de su maldición, mientras las ratas y los perros atacaban los cuerpos tendidos a los lados de las calles. Esta escena, lo más parecida al infierno en la tierra, recibió el nombre de la peste negra. Los primeros registros de la pandemia datan de 1328. Sin embargo, alcanzó su máximo umbral de destrucción entre 1348 y 1343. Solo bastaron 18 meses para dejar bajo tierra
a 1/3 de la población europea. Como se mencionó anteriormente, el escaso avance científico de esa época fue un factor clave para que la bacteria causante de la enfermedad no tuviese casi impedimento en propagarse por cada rincón de Europa, Asia y el norte de África. Para mediados del siglo XIV, la peste negra había logrado arrodillar a la especie dominante de la Tierra. Más de 80 millones de personas en el mundo fueron arrasadas por la pandemia y la humanidad por primera vez contemplaba la posibilidad de su completa exterminación. Posiblemente este fue el mayor punto de inflexión de la especie humana, la semilla de la transición del pensamiento retrógrada medieval hacia el camino renacentista. ¿Cómo se puede medir la magnitud catastrófica de un evento de la historia? Si nos basáramos en el número de muertos, la extensión gráfica de la miseria y el tiempo que haya perdurado, es fácil encontrar el evento más mortífero de nuestra historia. El 12 de octubre de 1492, los europeos hacen contacto oficial con tierras del nuevo continente. A partir de allí, el encuentro de culturas comienza a escribir la historia. Una historia que destruiría radicalmente la vida de los nativos americanos. A pesar de su desventaja en armamento bélico, varios pueblos americanos presentaron resistencia a la ocupación de los europeos, lo que originó incontables matanzas y pilas de indígenas muertos. Las violaciones sexuales y los saqueos fueron prácticas recurrentes de los colonizadores. Para alrededor del siglo XVI, las enfermedades del viejo mundo habían alcanzado el nuevo, comenzando una serie de plagas que acabarían causando el colapso demográfico de un 90% de la población indígena para el siglo XIX y para muchos grupos la aniquilación de su sociedad entera. Peor aún, cuando se dieron cuenta de que las fuerzas de trabajo indígenas se habían agotado,